El latido de Dios. Queridos hermanos, les habla Abraham García, corresponsal del Apostolado de Adoración y Liberación en España, a 27 de junio del año del Señor de 2025, solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús. No sé si serán suficientes las palabras que utilizaré para describir lo que a finales del pasado año 2024 viví, pero lo voy a intentar. Fui testigo en mi casa de un milagro físico extraordinario e indiscutiblemente milagroso, esta vez de naturaleza sonora, del que van a poder ser testigos de las evidencias a través del presente vídeo. Y con franqueza les digo que no me siento para nada digno de algo tan grandioso, pero lo viví, intensamente, todos los días, durante varias semanas, entre el 17 de noviembre y el 21 de diciembre de 2024, es decir, durante 34 días, y les aseguro que no es ninguna tomadura de pelo. Dios me libre. Doy fe de la veracidad de todo lo que a continuación les voy a relatar. Palabra de honor. Lo hago agradecido, con mi indigno corazón lleno de emoción, gozo y la paz de Cristo, tratando de mantenerme en comunión con Él, de adorarle y de desagraviarle en estos tiempos tremendamente dolorosos de gran tribulación que estamos viviendo en todo el mundo, que tanto dolor causa en su sagrado corazón por tantos pecados, por tantas almas impenitentes transitando camino al infierno. Pero antes de comenzar con el testimonio del que tengo grabadas impresionantes evidencias que después podrán ver y escuchar, les quiero hacer en primer lugar unas recomendaciones. En primer lugar, que escuchen este vídeo hasta el final con mucha atención en un momento y lugar en el que estén ustedes tranquilos, en silencio, con una actitud de recogimiento y oración. En segundo lugar, que lo hagan con la máxima calidad de audio que les sea posible, especialmente en los tonos graves, ya sea mediante altavoces o mediante auriculares, para apreciarlo de la manera más cercana posible a la realidad. Este testimonio lo hago público porque creo que es lo que el Señor espera de mí, para bien de la mayor cantidad de almas posible. Por lo tanto, creo que es mi deber darlo a conocer y además lo creo más si cabe porque no se trata simplemente de una impresionante experiencia milagrosa, sino que ésta está llena de numerosos mensajes. Unos son dolorosos, otros son esperanzadores, otros son evangelizadores y otros han sido incluso ayuda para situaciones específicas que he vivido a lo largo de los 34 días. El Señor siempre está con nosotros, aunque no nos demos cuenta ni pensemos en Él, y sigo teniendo vivencias asombrosas de distinta naturaleza, pero durante esos 34 días lo vivido fue especialmente único y tan intenso que me lleva a afirmar con determinación que Cristo vive, y que su amor hacia nosotros es infinito y tan insondable que no encuentro palabras para describirlo. Entre los mensajes recibidos también hay abundante información profética extasiante sobre el fin de los tiempos que a medida que pasa el tiempo creo ir entendiendo de manera que va aumentando mi anonadamiento, mi fe, mi esperanza y mi entusiasmo. Tengo mucha información anotada. Hay cosas que aún no he comprendido, otras que he tardado en comprender y otras que he comprendido más rápido. Sucede además que las que aún no he comprendido las voy comprendiendo a medida que pasa el tiempo en momentos completamente inesperados, porque es así como Dios suele hacer las cosas, siempre sorprendiéndonos, y además, frecuentemente, con unas muestras de amor ardiente sin medida, las propias de su sagrado corazón. Uno puede esforzarse mucho en tratar de comprender algo, pero si no es el momento que Dios tiene planeado, no lo comprenderá. Recibimos la inspiración del Espíritu Santo cuando Él quiere, como Él quiere y donde Él quiere, de acuerdo a sus planes, en el momento más adecuado, como es lógico. Realmente llevo tiempo gozando de una manera especialmente extraordinaria con las vivencias que estoy teniendo con el Señor porque también hace trabajar mi intelecto. Y teniendo en cuenta su número, para muchas personas podría resultar abrumador. Además sucede con las cosas que siempre más me han entusiasmado, desde niño, que son las ciencias que de hecho me han acercado más a él, al contemplar siempre con enorme fascinación las maravillas de la creación. Realmente creo que el Señor me está dando la oportunidad de darle gloria de esta manera, mediante el esfuerzo intelectual,
y con la esperanza de que sirva de algo, se lo ofrezco prácticamente cada día entre mis oraciones de la mañana a través de María Santísima, consagrándome enteramente a ella. Es tan grande la cantidad de información y experiencias que tengo anotadas que si las contase todas tardaría probablemente muchas horas, por no decir muchos días, de manera que no voy a hacerlo, y además no creo que deba ni es el propósito de este vídeo. Antes de entrar en materia, otro detalle importante es que el periodo de 34 días en el que viví lo que les voy a contar no es casual, ya que tanto la fecha de inicio como la de finalización e incluso este número de días tienen por completo un significado profético que asombra. Pero eso después lo contaré porque es apasionante e incluso conecta con el testimonio que di el pasado 8 de mayo de 2025, al que llamé una hoja de olivo fresca milagrosa, que si aún no lo conocen, les animo a verlo y a escucharlo. Todo comenzó en realidad antes de llegar el mes de noviembre, unas semanas antes, cuando un día empezó a suceder de forma muy puntual, pocas veces, algo sorprendente. Sucedía a través de unos altavoces estereofónicos 2.1 de alta calidad que tengo, de los convencionales de cable, fabricados en 2002. Y estos los tengo conectados a mi ordenador personal desde hace ya muchos años. Algunos días, durante ratos inesperados, unas veces más tiempo y otras menos, de manera inexplicable empezaba a sonar, única y exclusivamente por el altavoz derecho, un sonido de ritmo estable que me recordaba a un latido cardíaco, pero de tono agudo. Que sonase agudo es lógico, porque los dos altavoces satélites solo tienen capacidad para emitir sonidos agudos, y los graves solo pueden ser reproducidos por un altavoz grande de madera que se pone en el suelo, popularmente conocido como subwoofer, que es el que precisamente se conecta a la corriente y es el que a su vez van conectados los dos pequeños. Lo primero que pensé entonces es que se trataba de alguna interferencia eléctrica, pero no le encontraba ningún sentido porque nunca me había sucedido en años y porque son altavoces de muchos vatios con electroimanes muy pesados, con buenos cables y buenos filtros contra interferencias eléctricas que además, para funcionar, requieren de corriente alterna y tienen incluso un fusible por si hay alguna subida de tensión. Pensando en que fuera algo pasajero, aunque extrañado, como se quitaba al poco tiempo, al principio no le di importancia, pero un día volvió a suceder, en concreto el 23 de octubre de 2024. No paraba de sonar, y entonces se me ocurrió la idea de hacer la señal de la cruz con agua exorcizada de Garabandal que tenemos en casa, pero antes de hacerla, simplemente habiéndolo pensado, el sonido cesó. Sí, todavía no había hecho la señal de la cruz, y esto es especialmente emocionante porque aunque en ese momento no caí en la cuenta del detalle, semanas más tarde, ya en una fecha posterior a los 34 días en los que tuve la vivencia diariamente, me percaté de una enseñanza fundamental de la Santa Madre Iglesia que en realidad ya sabía, y es que solamente Dios puede leer los pensamientos. De esta manera, que no fue la única, me quedó aún más claro que fue el Señor quien se estaba manifestando. Pero claro, yo en aquella fecha puntual de octubre no era aún consciente de la magnitud de lo que estaba pasando, ni de que lo que el Señor estaba haciendo era llamar mi atención y prepararme. Bueno, transcurrió cerca de un mes, llegó el 17 de noviembre de 2024, volvió a sonar y entonces entendí lo que estaba sucediendo. Aquel día era domingo, y pasé buena tarde del mismo con mi madre en su casa. Fue a los pocos minutos de volver a mi casa que comenzó a sonar de nuevo el latido, y lo hizo de manera ininterrumpida durante largo tiempo hasta las 22:51. Rápidamente eché mano de internet para buscar versículos y eso me condujo al versículo 22 de Isaías 51, es decir, Isaías 51:22. Y me quedé impresionado porque el versículo habla por sí solo. Además, el profético capítulo 51 de Isaías es de pura esperanza. Habla de liberación, de salvación eterna, de regocijo y alegría eternos,
del fin del sufrimiento, que es lo que anhelamos quienes amamos a Cristo y deseamos con toda nuestra alma su pronta segunda venida en gloria y majestad. El versículo, al hacer clic en los resultados de búsqueda, me lo encontré exactamente con la traducción que aparece en pantalla, en una conocida web brasileña con la Biblia católica en distintos idiomas y versiones, incluida incluso la Vulgata. Así te habla tu Señor, Yahvé, tu Dios, defensor de tu pueblo. Yo quito de tu mano la copa que hace perder los sentidos, la copa de mi enojo. Tú ya no volverás a tomarla. Isaías 51, 22. Entendí rápidamente que los pulsos no eran simplemente una manifestación, sino una forma de hablarme. Más tarde volvió a sonar de nuevo, y fue tan emocionante que mientras estaba sonando, lo que se me ocurrió hacer fue grabar con Telegram una muestra de unos segundos acercando al altavoz el micrófono de mi teléfono móvil. Acto seguido, como recordatorio de lo sucedido, el 18 de noviembre por la mañana, grabé un audio privado para mí mismo que ahora hago público como testimonio de lo sucedido. Anoche grabé este sonido pulsante cuando estaba sonando, grabé 12 segundos, eso lo hice conscientemente, pero de lo que no me di cuenta es de que los grabé exactamente a las 12:31 de la noche. Es decir, no, de eso no me di cuenta. Cuando solté el botoncito me di cuenta de que eran las 12:31. Y quedó ahí como de una duración de 12 segundos y publicado a las 12:31. Bueno, pues eso me recuerda a 31 del 12, que es la fecha del fallecimiento de Benedicto XVI. Este audio solo tiene el sonido pulsante, nada más. Yo tengo el Telegram Premium y el Telegram Premium tiene una funcionalidad muy interesante y es que en los audios, los audios te los transcribe a texto si pulsas en un botoncito que hay una A, así una A pequeñita con una flechita hacia la derecha. Entonces, si le das ahí, pues te intenta reconocer el audio y te dice, y te saca en texto, te lo saca lo que dice quien esté hablando, quién o quienes estén hablando. En este caso no habla nadie, solo es un sonido, como un sonido pulsante, como un latido. Bueno, pues esta mañana le he dado al botoncito, a la A, esa, para que me lo, digamos, a ver qué pasaba, qué salía, y me ha salido thank you, gracias. Me ha salido ese texto. Estoy realmente anonadado. No tengo palabras, me quedo sin palabras. Yo lo que... no, es lo que he sentido, lo primero que se me ha pasado por la cabeza es que es una respuesta de Benedicto XVI. Eso es lo primero que se me ha pasado por la cabeza. En fin, no sé si estaré en lo cierto, pero yo siento eso. Y, en fin, y mi madre, ella me ha dicho que cree que Benedicto XVI está intercediendo por mí, y por eso recibo todas estas señales que estoy recibiendo y que lo hace en agradecimiento por todo lo que he hablado de él y estoy hablando. Yo le invoco prácticamente todos los días en mis oraciones de la mañana como mínimo.
Lo más impresionante de lo que estaba sucediendo, prueba irrefutable de su naturaleza sobrenatural, es que los pulsos seguían sonando, siempre por el altavoz derecho, incluso con los altavoces apagados, más aún, incluso desconectados de la corriente eléctrica, es decir, desenchufándolos. Y no solo eso, sino que ya otro día se me ocurrió incluso desconectar los cables de los altavoces, dejándolos absolutamente aislados, sin ningún vínculo ni con el ordenador, ni con la red eléctrica, ni con el subwoofer, y el pulso seguía sonando igualmente, con la misma intensidad y con el mismo ritmo, lo cual es físicamente imposible y no hay ninguna explicación natural. Me di rápidamente cuenta de un detalle hermoso acerca de lo que estaba sucediendo, y es la profunda significación que encontré en que fuera el altavoz derecho el único que sonaba, lo que claramente asocié a Jesús, que está sentado a la derecha del Padre, y es la derecha palabra con connotaciones positivas, es decir, la diestra, al contrario que la siniestra. También me pareció realmente maravilloso que esto sucedía en el altavoz que está en el lado en el que tengo unas estampitas religiosas siempre acompañándome, como podrán observar después, así como el crucifijo del perdón, donde lo dejo extendido teniéndolo siempre encima cuando no lo llevo puesto. El 18 de noviembre por la tarde, sonando de nuevo los pulsos, lo que se me ocurrió hacer es grabar otro audio de Telegram acercando el micrófono de mi móvil al altavoz. Esta vez lo hice de 1 minuto exacto, con la intención de contar cuántas pulsaciones por minuto sonaban. Pero la grabación, al escucharla, vi que no la cogí del todo limpia porque sucede que a esas horas en la calle hay ruidos de la actividad urbana, como por ejemplo el de los coches. Entonces decidí probar de nuevo con una segunda grabación, pero esperando a que hubiera un momento que me pareciera propicio para reintentarlo a ver si tenía éxito. Pasaron unos minutos y volví a grabar otra vez otro audio de 1 minuto. Al grabar los audios me encontré con una nueva diosidencia. Vi que el primero lo había grabado a las 18:54 y el segundo a las 19:19, números con los que estoy muy familiarizado, ya que 1854 es el año de la proclamación del dogma de la Inmaculada Concepción y 1919 es el año de la consagración de España al Sagrado Corazón de Jesús. Les doy mi palabra de honor de que los grabé en esos momentos sin fijarme qué hora era. Y es algo que me pasa con cierta frecuencia, es decir, que sin darme cuenta se me pasa por la cabeza hacer las cosas en momentos diosidentes, y entiendo que es el Espíritu Santo quien lo propicia. Un ejemplo que les pongo es un audio que envié a una hermana en la fe hablándole de la gran tribulación. Y sin darme cuenta, la duración del mismo fue de 13 minutos y 35 segundos, lo que encaja perfectamente con los 1335 días que dura de acuerdo a lo relatado por el profeta Daniel. Tras esto, me encontré con algo aún mucho más emocionante, extasiante, algo que le quita a uno el hipo. Fue enorme el anonadamiento que sentí cuando conté los pulsos de ambos audios y me encontré con que había exactamente 73. No salía de mi asombro, porque sé perfectamente que ese es el número de libros del canon oficial de la Biblia católica, el que se definió en el Concilio de Hipona en el año 393. Así es, los libros de la palabra de Dios son 73, ni uno más ni uno menos, desde el primero hasta el último, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Como la palabra de Dios es Jesús, me quedó claro algo tan hermoso como que su sagrado corazón late a 73 pulsaciones por minuto. Además, qué bello número, de pura perfección, ya que son 10 los mandamientos, 7 más 3 suman 10, y además son 7 los mandamientos relacionados con el hombre y 3 los relacionados con Dios. También se me ocurrió buscar el Salmo 73, y mi emoción aumentó aún más porque el Salmo contiene la palabra corazón, y no solo una vez, sino 5.
siendo la última de ellas en el versículo 26, que llama mucho mi atención porque el contenido de ese hermoso versículo encaja con mi firme creencia de que es 2026 el último año de la gran tribulación, y por lo tanto el de la segunda venida del Señor. Las razones por las cuales sigo teniendo esta firme creencia las conocen aquellos de ustedes que hayan leído los relatos de la serie Datos Inesperados, que empecé a escribir en 2022, producto de una locución interior, inspiraciones varias y diosidencias extraordinarias. De hecho, llevo trabajando en una nueva entrega desde finales de 2023 con muchos más datos inesperados sobre lo que está por venir que probablemente no se hagan una idea de lo impresionantes y numerosos que son. Les aseguro que aumentan aún más mi convencimiento y por lo tanto mi esperanza. Pero suponiendo que estuviese equivocado, quizás por haber malinterpretado algo, lo prefiero antes que estar en lo cierto creyendo lo contrario, porque eso sería sinónimo de vivir desolado y sin esperanza. Mi carne y mi corazón se consumen. Roca de mi corazón, mi porción, Dios por siempre. Salmos 73, 26. Otra cosa que también hice en estos dos audios de 1 minuto es lo mismo que hice con el primero de 12 segundos, y es utilizar la transcripción de texto de Telegram Premium. Una vez más me quedé anonadado porque en esta ocasión en ambos apareció el mensaje Birds Chirping, thank you, tal como pueden observar en la captura de pantalla, que traducido al español es pájaros cantando, gracias, gracias. Sobre esto no diré nada más, salvo que es realmente un mensaje bello y celestial con doble agradecimiento porque los pájaros son una de las cosas más hermosas y alegres de la creación, y se asocian al cielo y a la libertad. Fueron transcurriendo los días con el latido acompañándome frecuentemente, con distintos tipos de mensajes, pero sobre eso les hablaré después, ya que lo que antes les voy a presentar es lo principal del testimonio. Pasados unos días me dio por descargar en el ordenador las grabaciones de los pulsos realizadas con el móvil, y utilizando la que grabé a las 19:19, abrí el archivo con Audacity, un editor de audio gratuito muy bueno que utilizo para grabar o editar sonido con el ordenador. No se veía el dibujo de la onda característico que se suele observar al abrir un archivo de audio para su edición, ya que el volumen era muy pobre por tener el micrófono de mi móvil actual una baja sensibilidad de captación. Debido a ello, lo amplifiqué, y fue mayúscula la sorpresa que me encontré tras hacer zoom a la onda, ya que como pueden observar en pantalla, en cada pulso se diferencia perfectamente la sístole y la diástole de un latido cardíaco. Pero aún hubo más sorpresas, y es que a partir de entonces, sin hacer yo nada, cuando volví a abrir el archivo tras guardar la amplificación que había realizado, siempre me encontraba con un mensaje de Audacity detectando 73 pulsos por minuto, diciéndome que si quería configurar el proyecto para música como si se tratase de un metrónomo, lo cual me resultó especialmente emocionante y asombroso. Nunca me había encontrado con un mensaje así de esta aplicación al abrir un archivo. Lo que Audacity estaba detectando confirmaba que había contado bien los pulsos, que efectivamente eran 73 y además con un ritmo perfecto, sin irregularidades. Digo esto porque de no ser así, la aplicación no habría detectado nada, pero es asombroso que considerase el sonido como si fuera para trabajar sobre un proyecto musical. Finalmente, tras la amplificación y tras encontrarme con esta sorpresa, me dio por regular el tono haciéndolo más grave, bajando el ajuste casi al mínimo como pueden ver en pantalla. Y eso fue lo más emocionante, porque lo que se reveló ante mis oídos es el sonido de un latido cardíaco, indudablemente el latido de Dios. Lo que sin duda estaba escuchando es el auténtico latido del Sagrado Corazón de Jesús con una fuerza que impresiona y realmente transmite una paz extraordinaria.
La verdad es que antes de seguir estos pasos, tras haberme encontrado con las 73 pulsaciones, yo tenía la fuerte sensación de que lo que estaba sonando cada día era un latido cardíaco verdadero, que me iba a encontrar con una impresionante sorpresa al amplificar el audio y ajustar el tono, y no me equivoqué. Sin más dilación, en primer lugar les voy a mostrar un vídeo grabado el 18 de noviembre como evidencia de la veracidad de lo que les he testimoniado hasta el momento. Y en segundo lugar, les voy a mostrar lo más emocionante, impactante, extasiante y gozoso, para escuchar una y otra vez adorando al Señor, que no es más ni menos que un audio de su latido cardíaco real con el tono ya ajustado y amplificado. Además, para embellecer el testimonio he acompañado el audio con un diseño que he realizado manualmente armado de paciencia con un editor de vídeo que utilizo habitualmente. Podrán observar que he utilizado una bella imagen del Sagrado Corazón de Jesús junto con un cronómetro de 1 minuto en pantalla y un corazón animado latiendo con un contador de pulsaciones para que vean que son exactamente 73. Desde hace unos minutos está sonando por el altavoz derecho de mi PC un sorprendente sonido pulsante que llevo escuchando desde hace algunas semanas de vez en cuando. Suena solamente por el altavoz derecho de mi PC. Aquí ven el altavoz derecho y el altavoz izquierdo. Aquí está el mando de los altavoces, que ahora mismo están encendidos. Entonces pudieran ustedes pensar pues que es un sonido que se está reproduciendo, ¿verdad? Bueno, pues ahora mismo lo que voy a hacer es apagarlos. Como verán, ahora está en posición de stand-by, es decir, que se ve que siguen conectados a la corriente eléctrica, pero está encendido un piloto rojo, un LED rojo, que significa que están en modo de ahorro de energía, ¿no? De stand-by, o sea, apagados pero conectados a la corriente eléctrica, como muchos aparatos modernos, ¿no? Como televisores, etcétera, ¿no? Que tienen su posición de apagado, pero siguen entrándoles corriente eléctrica. Como podrán escuchar, el sonido sigue sonando. De hecho, si me acerco al altavoz, se oye, el micrófono lo captará más fuerte. Bueno, pues este sonido que recuerda a la frecuencia de un latido cardíaco, ¿verdad? Si yo apago completamente los altavoces, es decir, corto la corriente, voy a dejar puesto ahora la cámara sobre el mando, que como verán está ahora mismo con el piloto en rojo, de stand-by, de la posición conocida como stand-by en los aparatos. Bueno, pues yo voy a cortar la corriente ahora mismo. Como verán, ahora mismo ya la corriente está completamente cortada. Ya no se ve ni siquiera el piloto rojo. Y el sonido sigue sonando.
Voy a acercarme al altavoz, voy a acercar el micrófono para que se capte más fuerte. Bueno, pues ahora mismo lo que vamos a hacer, para eso lo abro aquí en Windows, es abrir el cronómetro. Y vamos a poner una cuenta atrás de 1 minuto. Voy a acercar el... Voy a acercarme al altavoz. Una vez más. Como verán, sigue sonando. Pero bueno, ahora voy a apuntar al temporizador. Y a continuación vamos a darle, coincidiendo con el inicio de un pulso, bueno, pues si ustedes cuentan el número de pulsos, se habrán dado cuenta que son exactamente 73. Escuchen a continuación el latido real del Sagrado Corazón de Jesús con el tono ya ajustado y amplificado. ¿Qué les ha parecido? ¿No es emocionante? ¿Por qué me está pasando esto a mí? Está claro que es porque Dios así lo ha decidido, pero como les decía al principio no me siento digno de algo así, y es tal el número de cosas que me está revelando en distintas formas que siento que tengo una gran responsabilidad y mi principal preocupación es obedecer su voluntad, dando correcto testimonio de las cosas necesarias en los momentos adecuados.
Volviendo a la experiencia diaria con los latidos, les voy a contar a continuación varias de las que considero más significativas, ya que si les contase todo, este vídeo duraría horas. Y como les decía, en principio no creo que sea necesario y además hay datos que tienen relación con cosas más propias del ámbito de lo privado. El 19 de noviembre eran aproximadamente las 19:40 horas cuando me puse a rezar el Santo Rosario, y cuando me faltaba poco para terminar, comenzaron a sonar los latidos de nuevo, más concretamente a las 19:59. Por la numeración, rápidamente pensé de nuevo en el libro del profeta Isaías, al ser el profeta más extraordinario del Antiguo Testamento, el que ocupa la mayor cantidad de capítulos y el único con el que habitualmente encajan bastantes combinaciones de números debido a la distribución de contenidos de la Biblia. Me dirigí a Isaías 59:19 y me encontré como sorpresa un hermoso versículo que profetiza claramente la segunda venida. Entonces temerán desde el occidente el nombre de Yahvé, y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá cual río impetuoso, impelido por el espíritu de Yahvé. Isaías 59:19. Los latidos siguieron sonando de forma continua durante casi 2 horas hasta que cesaron a las 21:57. Entonces me dirigí a Isaías 57:21 y me encontré con otro versículo que no requiere de explicaciones. El Señor me estaba hablando con suma claridad, mostrando su claro y justificado enojo que anuncia su pronta justicia. No hay paz para los malvados, dice mi Dios. Isaías 57:21. Pasada la medianoche, siendo ya 20 de noviembre, es cuando recibí información profética codificada, probablemente la más abrumadora y asombrosa, hasta el punto de que me ha ido viniendo la inspiración para descifrarla poco a poco, a medida que han ido pasando los días, las semanas y los meses. De hecho, aunque creo haber entendido bastantes cosas, hay otras que sigo sin entenderlas. Sin embargo, como se trata de algo más extenso, antes les diré primero que tras la abrumadora experiencia me acosté y ya a primera hora de la mañana comenzaron a sonar de nuevo los latidos de manera ininterrumpida hasta que a las 11:58 cesaron. Entonces me dirigí a Isaías 58:11. El mensaje volvía a ser clarísimo. Era absolutamente consolador y me llenó de alegría. Te guiará Yahvé de continuo, hartará en los sequedales tu alma, dará vigor a tus huesos y serás como huerto regado, o como manantial cuyas aguas nunca faltan. Isaías 58:11. Vuelvo a lo sucedido por la noche antes de acostarme. Poco antes de las 0:30 comenzaron a sonar de nuevo los latidos, pero por primera vez eran secuencias sueltas de tal manera que había pausas, y pronto entendí que era para que anotase números. Lo hice utilizando el PC, con el bloc de notas de Windows. En primer lugar sonaron 4 latidos seguidos, y tras una pausa sonaron 26. Esto me impactó enormemente, porque muchos meses antes, debido a una serie de inspiraciones y diosidencias, desde principios de 2024 ya había llegado a la conclusión de que el gran milagro muy probablemente se produzca en el mes de abril de 2026. Pero sobre eso no voy a hablar aquí porque su impactante desarrollo que me conduce a sentir una gran certeza es algo que forma parte de la próxima entrega de Datos Inesperados, en la que llevo más de 1 año y medio trabajando. 4:26. En segundo lugar, anoté la secuencia de números que pueden observar en pantalla. Esta no la comprendo aún bien, pero sí se identifican dentro de ella números que llamaron mi atención, como varios 1111, varios 211 y un 214.
1, 1, 1, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 4, 2, 1, 1, 2, 1, 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 2, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1. El 211 es un número que llevo tiempo estudiando y a nivel bíblico representa cosas importantes. Tiene que ver, entre otras cosas, con Cristo crucificado, con los santos mártires, con el ADN, con el aviso e incluso con los nuevos cielos y la nueva tierra. El 1111 es un número que representa a los dos testigos de Apocalipsis 11, siendo el versículo 11 en el que se produce su resurrección. De hecho, el 11 que también aparece en la secuencia parece confirmar que se refiere a eso, y viene a sumarse a diosidencias impresionantes que, si Dios quiere, formarán parte de la próxima entrega de datos inesperados. El 214 no entendía lo que significaba, pero llegado el pasado mes de abril de 2025, lo supe porque Bergoglio murió el 21 de abril. Por otra parte, también terminé dándome cuenta de que es una señal de esperanza si nos vamos al capítulo 21 de Apocalipsis. Y enjugará toda lágrima de sus ojos, y no habrá ya muerte, ni habrá llanto, ni gritos, ni fatigas, porque el mundo viejo ha pasado. Apocalipsis 21:4. Después de recibir estas secuencias, los latidos comenzaron a sonar de forma continua sorprendentemente a las 0:26, lo que me recordó al año 2026, en el que, como he dicho antes, creo que será la segunda venida. Así estuvieron sonando hasta las 0:46, lo que es sorprendente porque con el tiempo he entendido que se refiere a las 46 estrellas del manto de la Virgen de Guadalupe, los 46 cromosomas de la especie humana y los 46 libros del Antiguo Testamento. Tras unos minutos de silencio, los latidos volvieron a sonar entre la 1:01 y la 1:09. El significado del inicio a la 1:01 no supe entenderlo, pero para la 1:09 encontré una clara asociación en Josué 1:9. Uno de los pocos versículos de la Biblia con esa numeración cuya lectura tiene sentido de forma independiente sin tener que leerlo junto a otros versículos. Entendí que realmente se refería a dicho versículo por pensamientos que a veces se me pasaban por la cabeza relacionados con el miedo, teniendo en cuenta todo lo que está por venir. Sin duda era una respuesta del Señor. ¿No te he mandado que seas valiente y firme? No tengas miedo ni te acobardes, porque Yahvé tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Josué 1:9. Pero lo más impresionante vino a continuación cuando los latidos volvieron a sonar de forma intermitente para darme nuevas secuencias de números. Obtuve 3 secuencias que anoté en 3 líneas diferentes, en concreto las que ven en pantalla. Primera línea: 1, 1, 3, 5, 2, 1, 7, 4, 1, 6, 6, 2, 2, 7, 6, 1, 4, 10, 1, 5, 1, 6, 8, 7, 10, 2, 1, 8, 3, 4, 1, 2. Segunda línea: 8, 3, 4, 5. Tercera línea: 2, 2, 2, 3, 4, 2, 1, 1.
Lo primero que me encontré en estas secuencias de números es una correspondencia asombrosa con datos de la lista de los papas de la Iglesia Católica, algunos de ellos relacionados con los escudos papales. Lo que me condujo a pensar en los papas es la suma de todos los números, que es 165, y es un dato que tengo bien grabado en mi mente, que es el papa número 165, el primero de la lista de 111 papas de San Malaquías de Armagh. Pero este tema no voy a desarrollarlo en el presente vídeo porque se haría demasiado largo y la explicación es liosa. Pero lo realmente increíble es el detalle del que con el tiempo me terminé dando cuenta, y es que la longitud de cada una de estas tres líneas no es para nada aleatoria y tiene una lógica impresionante. Si se fijan, la primera línea tiene 32 números, la segunda 4 y la tercera 8, siendo lo sorprendente que 8 por 4 es igual a 32. Cuando me di cuenta de esto, entendí que tenía que construir una matriz numérica de 8 por 4 de la manera que ven en pantalla. Después comenzaron a sonar los latidos de manera continua sin interrupción hasta la 1:59, pero de momento no sé lo que significa. Luego otra vez durante un largo rato sonaron los latidos hasta las 2:17, lo que me condujo a Hechos 2:17, que desde luego describe lo que nos está sucediendo a bastantes personas, y con gozo puedo dar fe de que el Señor nos va juntando, uniéndonos espiritualmente con fuertes vínculos, para que trabajemos conjuntamente a partir de diosidencias compartidas en las que cada uno tenemos un papel, cada uno con sus dones. Unos soñando, otros interpretando, todos orando, amamos a Dios y nos amamos. Sucederá en los últimos días, dice Dios. Derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Hechos 2:17. Volviendo al tema de la matriz numérica que les comentaba, también con el tiempo me di cuenta de que está diseñada para jugar con el orden de sus filas y columnas, y es por eso que tiene una cabecera para las filas, la de 8 números, y otra para las columnas, la de 4 números. Lo hice y les aseguro que me encontré con sorpresas impresionantes, que quitan el hipo, y aunque ahora las comentaré por encima, no es el propósito del presente vídeo. Detalles de lo que en la matriz he encontrado, si Dios quiere, los encontrarán en la próxima entrega de datos inesperados. Doy fe de que no bromeo. Les aseguro que los datos con los que me he encontrado son impresionantes, de una precisión matemática que no admite discusión. Antes de comprender las matrices, en un momento dado me di cuenta de que los dos dieces que hay en realidad simbolizaban un cero y que el Señor me lo transmitió así porque no sería posible dictarme ese número con 0 latidos. También me di cuenta de otro detalle que fue clarificado por otra experiencia impresionante que tuve, pero no fue mediante latidos cardíacos, sino de otro modo, y es que entre los números de la matriz no había ningún 9. Ese era el único número que faltaba, y también había una explicación emocionante relacionada con mi padre, que en paz descanse, y con un importante matemático. Pero tampoco entraré en ese detalle en el presente vídeo, e igualmente lo dejaré para datos inesperados. Eso sí, les aseguro que tiene todo el sentido y que en todas las versiones de la matriz el número hay que incluirlo en la esquina superior izquierda para obtener una versión ampliada con un tamaño de 9 por 5, es decir, de 45 posiciones. A la primera matriz interesante con la que trabajé la etiqueté como matriz 1531 con filas ordenadas, en referencia a la Virgen de Guadalupe, por ser 1531 el año de su aparición. Para ello reordené las columnas porque previsualicé que al hacerlo aparecía ese número, y después ordené las filas de menor a mayor.
Finalmente agregué el 9 en la esquina superior izquierda. Les puedo decir que a lo largo de los meses, en primer lugar encontré que estas matrices tienen relación con las Pléyades y Orión, conjuntos de estrellas que son precisamente mencionadas en la Biblia, por ejemplo en el libro de Job. Y esto tiene mucho sentido porque la Virgen de Guadalupe tiene una total vinculación con el firmamento a través de su manto con 46 estrellas, en donde además de la conocida melodía celestial, están codificados todos los papas que ha habido desde 1531. Pensé rápido en ambas constelaciones debido a mi amor por la astronomía, porque sé que son bíblicas y porque su disposición en el firmamento tiene una proporción rectangular que enseguida pensé que encajaría en dichos rectángulos. Lo extraordinario es que cuando las encajé, encontré que sus estrellas principales se corresponden con números claramente reconocibles en las matrices, como se puede observar en pantalla. En el caso de las Pléyades se obtienen los números 1, 46, 52 y 144.000. El 1 no requiere de explicaciones porque representa la unidad de Dios. El 46 es el número de estrellas del manto de la Virgen de Guadalupe, como he dicho antes, pero también el número de cromosomas de la especie humana y la cantidad de libros del Antiguo Testamento. El 52 es de los 5 panes y los 2 peces como prefiguración de la Eucaristía, que es a la vez el doble de 26, que nos lleva a San Mateo 26:26. Finalmente, el 144.000, el número que representa a los elegidos mencionados en Apocalipsis 14. Los 3 ceros los obtuve de las 3 líneas de la matriz en donde no hay ninguna estrella. Mientras estaban comiendo, tomó Jesús pan y lo bendijo, lo partió y dándoselo a sus discípulos dijo: Tomad, comed, este es mi cuerpo. San Mateo 26:26. Acerca del 52 también les puedo decir que tiene una enorme vinculación con mi padre, que en paz descanse, con quien yo siempre estuve muy unido. A él le dio un infarto en el año 2018, el día 29 de agosto, día en que se celebra el martirio de San Juan Bautista, y resistió 52 días en cuidados intensivos, hasta que dejó este mundo. Si prestan ustedes atención, la diosidencia está en que precisamente el milagro de los 5 panes y los 2 peces con el que comen 5.000 hombres sucede en el Evangelio inmediatamente después del martirio de San Juan Bautista. Acerca del número de estrellas principales, el hecho de que sean 8 no creo que sea casualidad, por ser dicho número el que representa la renovación de la creación, el octavo día o domingo sin ocaso, etc. Aunque sean 8 las estrellas visibles a simple vista, en realidad el cúmulo se compone de unas 500, lo que nos recuerda a una de las apariciones de Jesús resucitado. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales todavía la mayor parte viven y otros murieron. Primera de Corintios 15:6. Otra diosidencia grandiosa es que entre los números obtenidos con las estrellas hay 3 cuatros y las Pléyades se encuentran precisamente a 444 años luz de la Tierra, cifra que es símbolo de Dios uno y trino, así como de la creación y de la Santa Cruz en referencia a la asignación. Además, las Pléyades se asemejan a simple vista a un racimo de uvas, y así fueron vistas por varias culturas de la antigüedad, entre ellas la griega. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí no podéis hacer nada. San Juan 15:5. Si se fijan, las líneas formadas por 46 y 52 forman un crucifijo en perspectiva. A esto le encuentro un profundo significado.
Si asociamos la secuencia numérica 4, 6, 5 y 2 a la Santa Cruz, cuando nos santiguamos tendríamos 4 en el nombre del Padre, 6 y del Hijo, 5 y del Espíritu, 2 Santo. 4 es el número bíblico que comúnmente se asocia a la creación, que se atribuye tradicionalmente al Padre a través del Hijo, por quien todo fue hecho. 6. El Hijo se encarna con naturaleza humana mortal, lo que encaja con el número 6. El carbono, elemento en el que se basa la vida terrena temporal, tiene número atómico 6. 5 y 2. Ambos números suman 7, el número de la perfección espiritual, que se alcanza con los 7 dones del Espíritu Santo. Además, el 5 es el número que simboliza la gracia, y el 2 puede simbolizar perfectamente que el Espíritu Santo procede de las otras dos personas, el Padre y el Hijo, tal como enseña la Santa Madre Iglesia Católica y se dice al rezar el credo niceno. En el caso de Orión se obtienen los números 53, 153 y 1.440.000. El 53 va referido claramente a Isaías 53, uno de los capítulos más importantes de la Biblia, porque el profeta describe con una claridad impresionante la pasión de Cristo y su obra redentora para abrirnos las puertas del cielo. El 153 es un número bíblico bellísimo mencionado en San Juan 21:11, en el capítulo de la pesca milagrosa de 153 grandes peces que indudablemente representan la totalidad de abundantes almas que se convierten al evangelizar con las enseñanzas de Cristo. Merece la pena además detenerse en el análisis de este número que tiene relación con la perfección divina y está directamente asociado con el divino número pi, en cuyo decimal 153 hay una secuencia de 3 unos seguidos, representativa de la Santísima Trinidad, que no aparece antes de llegar a dicha posición. También es realmente extraordinario un estudio que hizo San Agustín en el que apunta que 153 es el sumatorio de 17, número profundamente significativo en el que encontró la suma de los 10 mandamientos y los 7 dones del Espíritu Santo. Por otra parte, un día se me ocurrió desglosar el número en 100 más 50 más 3. Al hacerlo, me di cuenta de que tenemos el significado de plenitud representado por el 100, el de la venida del Espíritu Santo representada por el 50 de los días hasta Pentecostés, y por último el 3 de la Santísima Trinidad. Respecto al 1.440.000, según hallazgos inesperados más recientes en Apocalipsis 21, propiciados por diosidencias posteriores matemáticamente precisas, creo con pleno convencimiento que es de forma literal la medida real de la base en kilómetros cuadrados de la Jerusalén celestial, la ciudad que aún pertenece al terreno de los misterios insondables de Dios, pero que es descrita de manera detallada y sublime en dicho capítulo. Dicho sea de paso, les aseguro que soy de los que coinciden con los autores católicos que dicen que su existencia física y dimensiones han de ser tomadas de manera literal, lo que está en sintonía con la nota a pie de página de la Biblia Straubinger, que deja bien claro que el constante empeño de muchos por interpretar en sentido figurado lo que se puede interpretar literalmente es digno de los incrédulos o de los que buscan rodeos a la fe. Del mismo modo que obtuve 3 ceros con las Pléyades, para Orión obtuve 4 por haber 4 líneas sin estrella en la matriz. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de peces grandes, 153, y, aun siendo tantos, no se rompió la red. San Juan 21:11. Volviendo al número 153, otro detalle emocionante que no puedo pasar por alto vino propiciado el pasado 27 de diciembre de 2024 por un apreciado hermano en la fe llamado José María,
seguidor de Adoración y Liberación. Me reenvió providencialmente una publicación de Telegram en cuya descripción decía que era el 351 aniversario de las apariciones del Sagrado Corazón de Jesús a Santa Margarita María de Alacoque. Si se fijan, 351 es 153 escrito al revés, y las experiencias con los latidos del Sagrado Corazón de Jesús yo las he vivido justo 351 años más tarde. Pero aún hay más. Vayamos a dicho año en el que se iniciaron las apariciones, que si uno no se lo sabe de memoria, basta con restar 351 a 2024, que es lo que hice yo. Nos vamos a 1673, lo que resulta impresionante, porque el año termina en 73, de nuevo el número de pulsaciones por minuto del Sagrado Corazón de Jesús, e incluso si cogemos las dos primeras cifras, es decir, el 16, eso a mí me conduce a pensar de nuevo en San Benedicto XVI. Por si fuera poco, aunque parezca increíble, la suma ASCII de 351 es igual a 153. Todas estas cosas me dejaron realmente impactado porque por un lado confirman que 73 es la frecuencia cardíaca del Señor y por otro me vinculan de forma especial con el Sagrado Corazón de Jesús. Respecto a Orión, les diré que el hecho de que haya un 1 en la posición de la estrella Betelgeuse aumenta mi convencimiento de que muy probablemente explote en 2026 y sea un signo de los tiempos. Betelgeuse es una estrella gigante muy inestable que está en la fase final de su existencia y se estima que podría convertirse en una supernova de un momento a otro. Esta creencia viene reforzada por ciertos hallazgos realizados en el código ASCII que espero exponer próximamente. Les he dado solo unas pinceladas porque hay muchas más cosas con las que me encontré trabajando con las matrices, que si las he interpretado bien, parecen estar relacionadas con coordenadas geográficas de catástrofes en Francia, con los signos de los tiempos, con versículos muy significativos sobre el fin de los tiempos, con la Eucaristía, con la Jerusalén celestial, con Garabandal, con el aviso, con el gran milagro e incluso con la elección o coronación de Pedro el Romano ese mismo día, lo que daría sentido a lo que nos reveló la Virgen a través de la vidente Conchita. Me refiero a la afirmación de que el día del gran milagro coincidirá con un acontecimiento gozoso de la Iglesia, y de que el Papa podrá ver el milagro desde cualquier lugar en donde se encuentre, lo que actualmente no tiene lógica porque ahora no tenemos Papa. ¿Se dan cuenta de que un acontecimiento gozoso para la Iglesia es tener un nuevo Papa que actualmente no tenemos desde que murió San Benedicto XVI? La cantidad de datos que tengo recolectados es tan grande que necesito discernir para seleccionar lo más significativo de entre lo que convenga compartir y tratar de incluir de forma detallada lo que a la luz del Espíritu Santo me dicte la conciencia para la próxima entrega de datos inesperados. De momento les expongo como ejemplo algunos versículos muy significativos basándome en la matriz 1531, en los que la palabra de Dios nos habla con suma claridad para ayudarnos a mantener las lámparas encendidas. No temáis amenazas de hombre pecador, su gloria parará en estiércol y gusanos. Primer libro de Macabeos 2:62. Advertid, pues, que de generación en generación todos los que esperan en él jamás sucumben. Primer libro de Macabeos 2:61. Noches y días bendecid al Señor, cantadle, exaltadle eternamente. Daniel 3:71. Sol y luna bendecid al Señor, cantadle, exaltadle eternamente. Daniel 3:62. Así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor. Él iluminará los secretos de las tinieblas y pondrá de manifiesto los designios de los corazones.
Entonces recibirá cada cual del Señor la alabanza que le corresponde. Primera de Corintios 4:5. No os escribo estas cosas para avergonzaros, sino más bien para amonestaros como a hijos míos queridos. Primera de Corintios 4:14. El día 19 de noviembre hacia las 14:15 comencé a escuchar de nuevo los latidos, que cesaron a las 14:26, lo que me condujo sin ninguna duda a San Juan 14:26, versículo que tiene significado propio sin necesitar de otros y en el que Jesús habla de la venida del Espíritu Santo Paráclito. Estaba seguro de que el Señor se refería a este versículo porque sucedió un rato después de haber hablado a Vicente y nuestros hermanos del grupo directivo de Adoración y Liberación acerca de las inspiraciones del Espíritu Santo y haberle dado ánimos con un vídeo en defensa del Padre Tamayo por los ataques recibidos. Yo lo entendí rápidamente como una forma de decir que se aproxima el nuevo Pentecostés, que será el día del aviso. Pero el Paráclito, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, os lo enseñará todo y os recordará todo lo que ya os he dicho. San Juan 14:26. Más tarde, a las 15:32, comenzaron de nuevo los latidos de forma estable y cesaron a las 15:38. Esto me condujo sin lugar a dudas a San Mateo 15 del 32 al 38, un bloque independiente completo de versículos que es un mensaje grandioso que emociona, porque se trata del milagro de la multiplicación de los panes y los peces con el que comen 4.000 hombres sin contar mujeres y niños. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: Siento compasión de la gente, porque hace ya 3 días que permanecen conmigo y no tienen qué comer. Y no quiero despedirlos en ayunas, no sea que desfallezcan en el camino. Le dicen los discípulos: ¿Cómo hacernos en un desierto con pan suficiente para saciar a una multitud tan grande? Díceles Jesús: ¿Cuántos panes tenéis? Ellos dijeron: 7 y unos pocos pececillos. Él mandó a la gente acomodarse en el suelo. Tomó luego los 7 panes y los peces, y dando gracias los partió e iba dándolos a los discípulos, y los discípulos a la gente. Comieron todos y se saciaron, y de los trozos sobrantes recogieron 7 espuertas llenas. Y los que habían comido eran 4.000 hombres, sin contar mujeres y niños. San Mateo 15 del 32 al 38. Siguieron pasando los días, y los latidos del Señor me acompañaban a diario, viviendo un montón de experiencias inolvidables, prueba del insondable amor de su sagrado corazón, que nunca dejaba de sorprenderme. De hecho, incluso me ha llegado a mostrar la importancia de la oración porque me ha llegado a suceder que no me ha dado nuevos códigos hasta que no he terminado de rezar el Santo Rosario. De manera que durante su rezo los latidos eran continuos, para que no me distrajera y me centrase en la oración. También me sucedió otro día que cesó poco antes de terminar el rezo para comenzar de nuevo a sonar a las 20:26, dándome una vez más lo que considero el claro mensaje de que él va a volver en 2026. En otra ocasión, por ejemplo, me sucedió que en un chat católico de Telegram en donde me he llegado a encontrar con gente conflictiva, un necio atacó con una conducta maliciosa propia de incrédulos al apostolado de adoración y liberación, a Vicente y a mí, además de alterarse negando el momento escatológico en el que ya nos encontramos, llegando incluso a la mofa. Yo respondí varias veces con dolor tratando de mantener la calma frente a la tensa situación, y el Señor me llegó a ayudar, por un lado para responder con versículos, pero finalmente para que me sacudiera el polvo de las sandalias cuando estaba a punto de volver a responder con un sufrimiento bastante grande en mi corazón y mi paciencia al límite. Y a la mañana: hoy habrá tormenta, porque el cielo tiene un rojo sombrío.
con que sabéis discernir el aspecto del cielo y no podéis discernir las señales de los tiempos. San Mateo 16:3. Jesús les dijo: Abrid los ojos y guardaos de la levadura de los fariseos y saduceos. San Mateo 16:6. Porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre, con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno según su conducta. San Mateo 16:27. Otros días, sin más, el Señor me remitió a versículos, a bloques completos bien delimitados, tanto a parábolas como a otros pasajes del Evangelio. Era siempre muy claro con los intervalos e incluso con la forma de aclararme a cuáles se refería. Por ejemplo, haciendo pausas en los latidos en el caso de referirse a versículos con algún signo de puntuación intermedio para que no me quedasen dudas, y habitualmente basándose en cómo están redactados en la Biblia de Jerusalén. Entendí que era con el propósito de que fueran publicados en adoración y liberación, de manera que así lo hice, mediante las publicaciones de Telegram que con cierta frecuencia voy compartiendo más o menos elaboradas. Un ejemplo entre muchos es el pasaje de los apóstoles en la barca asustados por la tempestad despertando al Señor, y otro el del milagro de los 5 panes y los 2 peces para dar de comer a 5.000 hombres. Algunos días también sucedía algo realmente sobrecogedor, impactante, y es que había ratos en los que el Sagrado Corazón latía con arritmias frecuentes, y yo lo entendí como una clara forma de mostrar su dolor ante la tremenda iniquidad que hay en el mundo, ante tantos pecadores impenitentes, ante tantos seres humanos que le rechazan. Esto me condujo incluso a buscar información sobre el tema durante su pasión camino al Calvario, y efectivamente debió de sufrir muchas arritmias por las brutales torturas a las que fue sometido, eso sin contar su inconmensurable dolor espiritual en el huerto de los olivos. Pasaban los días, y como sabemos los católicos, Dios a veces permite que el enemigo siembre dudas en nuestra mente, y eso me sucedió varias veces, pero un día en oración le rogué por la noche al Señor que si era Él, que me lo confirmase de alguna manera. Pues bien, lo hizo. Lo que sucedió fue realmente impresionante y me produjo una intensa emoción. Yo me acosté, ya estaba profundamente dormido, y de repente sonó el teléfono fijo. Me levanté todo adormilado con la torpeza característica de una situación así y me dirigí al teléfono para cogerlo. No respondió nadie. Entonces miré el reloj del móvil y vi que eran las 3:03 de la madrugada. Entonces entendí que era el Señor respondiéndome, ya que es el 303 uno de los números importantes que le definen y tengo estudiados hace tiempo, símbolo de su amor, y además profético por ser el 303 el año en el que el emperador Diocleciano decretó el inicio de la última y más cruenta persecución a los cristianos hasta que San Constantino I el Grande, 10 años más tarde, en 313, ordenase su fin decretando la libertad de culto mediante el Edicto de Milán, que duró 1700 años exactos hasta que Bergoglio usurpó el trono en 2013 para introducir de nuevo el paganismo. El caso es que la respuesta del Señor no solo se quedó en esto, sino que volví a la cama, y como el teléfono era lo que tenía a mano, para dejar constancia de lo sucedido lo anoté con un mensaje en los elementos guardados de Telegram, pero no había cobertura. El mensaje no se guardaba. Lo volví a intentar y no había manera. Además, no solo eso, sino que percibí que el tiempo se aceleró considerablemente. Transcurrieron 10 minutos a una velocidad increíble, justamente hasta las 3:13, que precisamente por lo que he explicado del Edicto de Milán, es un número que representa liberación tras los tiempos de gran tribulación, y es lo que anhelamos llenos de esperanza. Por si fuera poco, cuando esto sucedió, el porcentaje de batería en el móvil era exactamente del 73%, como el número de latidos por minuto y de libros de la Biblia.
Otra cosa que hice es abrir la aplicación de limpieza de archivos que tengo instalada. Siendo aún las 3:13, tomé una captura de pantalla donde se observa el 73% de batería junto a otra diosidencia grandiosa, y es un contador que apareció con el valor 153. También presté atención al número de la parte inferior, en donde decía que el número total de gigabytes liberados del teléfono era de 68,4. Y el caso es que, aún despierto por la emoción, un buen rato después se me ocurrió dirigirme a Salmos 68,4 y me encontré con un versículo triunfal de celebración de la segunda venida que habla por sí mismo. Además, también recordé que nuestra hermana en la fe Lili, que en paz descanse, nos relató un bello sueño de mariposas que había tenido recientemente. Y lo maravilloso es que precisamente simbolizan liberación. Mas los justos se alegran y exultan ante la faz de Dios y saltan de alegría. Salmos 68,4. Teniendo en cuenta que no es normal recibir una llamada a las 3:03 de la madrugada, que no contestó nadie y que solamente Dios puede acelerar el tiempo, me quedó muy claro que era Él atendiendo mi súplica. Todo esto sucedió el día 26 de noviembre, y ya de día, estando en el trabajo, me enteré de que ese día se celebra el Día Mundial del Olivo, el árbol que representa al Señor y a su pueblo, y es sorprendente porque el importantísimo versículo Romanos 11:26 habla de la conversión del olivo original al final de los tiempos, que es el pueblo judío. Además, el número de versículo coincide con el del año en el que sigo creyendo con firmeza que se producirá la segunda venida del Señor en gloria y majestad. Ese mismo día, al salir del trabajo, cuando iba a coger el autobús a plena luz del sol, volvió a suceder algo muy extraño con el móvil, y es que se quedó la pantalla casi negra, sin retroiluminación, y no había forma de subir el brillo. Opté por apagarlo y volverlo a encender, y entonces me volví a encontrar asombrosamente con un 73% de batería. Miré la hora, eran las 14:52, consulté Isaías 52:14 y me encontré con un versículo con el que el Señor me estaba demostrando una vez más hilar fino. Así como se asombraron de él muchos, pues tan desfigurado tenía el aspecto que no parecía hombre, ni su apariencia era humana, otro tanto se admirarán muchas naciones, ante él cerrarán los reyes la boca, pues lo que nunca se les contó verán, y lo que nunca oyeron reconocerán. Isaías 52, 14, 15. El Señor también ha llenado mi corazón de alegría que espero que se les contagie a ustedes, porque desde que comencé a vivir estas experiencias también me ha remitido de forma recurrente a versículos sobre su segunda venida claramente dirigidos a su resto fiel, y lo sigue haciendo de diversas maneras en las que personalmente tengo muy claro que es Él quien me habla, incluso mediante versículos relacionados con la Nueva Jerusalén descendiendo desde el cielo y su boda con la Iglesia. Escuchen de nuevo al Sagrado Corazón de la Palabra de Dios.
Como les decía al principio, la experiencia se produjo a diario desde el 17 de noviembre hasta el 21 de diciembre del pasado año 2024. ¿Por qué? Es realmente sencillo de comprender y extraordinario. De acuerdo a lo que sostengo y relaté hace casi 3 años en la serie Datos Inesperados, la semana 70 profetizada por Daniel comenzó el 17 de noviembre de 2019, por lo que entiendo que el inicio de los latidos un 17 de noviembre es una forma de confirmarnos que lo que dije es correcto. Respecto al 21 de diciembre, es una fecha bellísima, porque además de ser el cambio de estación a verano en el sur con la mayor cantidad de horas de luz, si lo escribimos todo en forma de número, obtenemos el número Capicúa 2112, cuyo complementario es el 888, el principal número de Jesús y Dios Padre, ya que 2112 más 888 suma 3000, que es un número bíblico de gran importancia que aparece en el libro de Hechos cuando de golpe se convierte en esa cantidad de personas el día de Pentecostés. Los que acogieron su palabra fueron bautizados. Aquel día se les unieron unas 3000 almas. Hechos 2:41. Esto es especialmente hermoso, porque nos lleva a Apocalipsis 21:12, que describe la Nueva Jerusalén y también nos recuerda al domingo sin ocaso, aquel en el que ya no hará falta luz del sol porque es el Cordero quien iluminará la ciudad, en donde todo habitante vivirá en cuerpo y alma en un estado de felicidad eterna. Además, no solo eso, sino que si escribimos la fecha en el formato numérico abreviado tradicional, con día, mes y año separados por barras inclinadas, y hacemos la suma ASCII de la misma, obtenemos como resultado 492, lo que conecta con lo que relaté acerca de dicho número en el vídeo Una hoja de olivo fresca milagrosa del pasado 8 de mayo. 492 es sin duda prefiguración del Nuevo Mundo en un doble sentido. Primero del descubrimiento de América, y es evidente que a su vez de los nuevos cielos y la nueva tierra. Pero aún hay más, y es que la expresión 73 entre 60 hercios, que expresa el número de latidos por minuto del Señor representado en hercios, aunque parezca increíble, también da como resultado 492. Después de comprobar que pasado el día 21 los latidos ya no volvían, los echaba de menos. Llegó el día 23, tenía que salir de viaje hacia Burgos y antes de salir de casa me dirigí al Señor en oración. No recuerdo exactamente lo que le dije, pero el caso es que yo sentía el deseo de volver a escuchar su corazón. Por supuesto, oré con la recta intención de aceptar su voluntad. Su corazón no lo volví a escuchar, pero sí me sorprendió de nuevo con otra muestra de su infinito amor. Salí de casa, cogí un taxi para que me llevase a la parada de autobuses, decidí pagar con tarjeta porque no tenía para pagar en efectivo, el taxista sacó el datáfono y no lograba cobrarme porque se quedaba bloqueado. El taxista estaba asombrado, me decía que no entendía lo que estaba pasando porque la cobertura del datáfono estaba al máximo. Lo siguió intentando. Pasaron bastantes minutos y no había manera. Aunque tenía margen, se estaba acercando la hora de coger el autobús. Finalmente el datáfono funcionó. Pudo cobrarme. Miré la pantalla de mi móvil, eran las 15:40 y vi que la batería había bajado hasta el 73%. Otra vez el número del Sagrado Corazón de Jesús. Además, la hora me condujo a un hermoso versículo de la Primera de Corintios que habla de los cuerpos gloriosos. Hay cuerpos celestes y cuerpos terrestres, pero uno es el resplandor de los cuerpos celestes y el otro el de los cuerpos terrestres. Primera de Corintios 15:40. Tras el periodo relatado ya no volví a escuchar en directo los latidos del Sagrado Corazón de Jesús, y mientras me ha seguido hablando de otras maneras más sutiles,
Son más de 6 meses los que han transcurrido desde entonces hasta que inesperadamente, el día de San Juan Bautista, el 24 de junio de 2025, me llevé una gozosa sorpresa que me produjo un vuelco al corazón en el buen sentido de la palabra. Estimados hermanos, no bromeo, volvieron a sonar varias veces los latidos brevemente, y esta vez el mensaje era relacionado precisamente con San Juan Bautista. En primer lugar sonaron 4 latidos a las 13:09. Y luego, varias veces más, sonaron también unos pocos durante los minutos sucesivos. Después pasó un largo rato y a las 15:55 sonaron varios latidos, lo que me impactó especialmente porque el 555 es un número trinitario muy importante asociado, entre otras cosas, a San Juan Bautista. Y en su momento lo comprenderán en la próxima entrega de Datos Inesperados, donde daré explicaciones detalladas del significado de todos estos latidos escuchados desde las 13:09. Más tarde, a las 17:11 horas, sonaron 5 latidos, y eso me condujo a realizar la suma ASCII de la frase a las 17:11 horas 5 latidos. Y la sorpresa es que el resultado es 2026. Por otra parte, la hora me remitió a Apocalipsis 17:11, que presenta al anticristo, pero también dice claramente que camina hacia su destrucción, que llegará a su ruina, y esto nos da esperanza. Les adelanto que hace tiempo que llegué a la conclusión de que San Juan Bautista es el precursor de la segunda venida de Cristo, al igual que lo fue de la primera, y tengo evidencias matemáticas asombrosas que quitan el hipo. ¿Por qué la decisión del Señor de sorprendernos con tanta información escondida en el código ASCII? ¿Y por qué he dicho en anteriores ocasiones que es indudable que su existencia debió de ser inspirada por el Espíritu Santo? Sin entrar ahora en demasiados detalles, basándonos en el año 393 en el que se decidió el canon de los 73 libros de la Biblia católica, e inspirado por un sueño impresionante que tuvo nuestra querida hermana Andrea Serrano, corresponsal del Apostolado de Adoración y Liberación en México, fíjense en una diosidencia sorprendente. Si hacemos la suma ASCII de la misma palabra ASCII, introduciendo un espacio en blanco en medio para separarla en dos elementos, ASC y la doble I, tal como ven en pantalla, la suma obtenida es 393. ¿Qué sentido tiene esto? Si se paran a pensarlo, se darán cuenta de que ASC es la abreviatura en español de la palabra ascensión, y por otra parte la doble I es 2 en números romanos. Esto significa que decir ASCII es como decir ascensión de la segunda persona, lo cual es sorprendente porque es la segunda persona de la Santísima Trinidad quien como Verbo encarnado ascendió al cielo a los 40 días de su resurrección. Esto viene a juntarse con el sorprendente 393 que también se obtiene con las palabras Iesus, que es su nombre en latín, olivo, que le representa a él, y pinos, en referencia a los pinos de Garabandal donde se producirá el gran milagro. Todo ello, tal como les relaté en el vídeo, una hoja de olivo fresca milagrosa. Pero estén atentos porque les presento un par de sorpresas más. En primer lugar, si hacemos como ven en pantalla la suma ASCII de la fecha de la Navidad original, es decir, la del año 1, que es cuando nació el Señor, obtenemos también 393. Y lo mismo sucede con la palabra umbe, el lugar del País Vasco en donde tiene verdaderamente su casa María Santísima, la Virgen pura y dolorosa que tantas bendiciones está repartiendo por el mundo entero por medio de nuestro hermano Vicente, que se ocupa de enviar cada día su medalla junto con agua bendita del pozo que sana a los enfermos y convierte a los incrédulos. Dicho sea de paso, dado que les he mencionado a la Virgen de Guadalupe por las matrices numéricas, probablemente se queden tan maravillados como yo con otra sorpresa. La suma ASCII de Mater pura y dolorosa, que precisamente aparece en la inscripción que hay en el reverso de las medallas de la Virgen de Umbe, da como resultado 1531.
Siguiendo con el código ASCII, el 26 de junio de 2026 a primera hora de la mañana me encontré con otra sorpresa que me tiene impactado tras sentir súbitamente la inspiración de hacer una nueva comprobación. Se me ocurrió hacer la suma ASCII de los números de versículo del Salmo 73 en los que aparece la palabra corazón, escrita en forma de enumeración como ven en pantalla. Además tuve en cuenta que en el versículo 26 aparece 2 veces. El resultado que obtuve fue 976, que se corresponde con mi año de nacimiento, si le sumamos 1000. Al igual que sucedía con Monte Gargano, como relaté en el testimonio, una hoja de olivo fresca milagrosa. Les diré también que 976 me conduce al versículo 6 del Salmo 97. Los cielos anuncian su justicia, y todos los pueblos ven su gloria. Salmos 97, 6. Pero aún hay más cosas que me tienen emocionado, agradecido y maravillado. Siendo ya 27 de junio de 2025, solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, tras haberme ido ya a acostar al dormitorio, en el silencio de la madrugada escuché un único latido cardíaco proveniente del altavoz del estudio. Miré el reloj del móvil y eran exactamente las 3:16. Esto es especialmente significativo porque ese número que tengo memorizado hace mucho tiempo enseguida me conduce a San Juan 3:16, un versículo sublime, hermoso y conocidísimo porque es el que describe a Dios y su amor infinito por nosotros, por el que nos dio a su Hijo unigénito para la salvación de todo el que crea en él. Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. San Juan 3:16. Este versículo siempre me recuerda a la locución interior que tuve el 2 de julio de 2022, día de la festividad de la Virgen de Garabandal, por ser el aniversario en el que se produjo su primera aparición en 1961. Me refiero a la que escuché adormilado por la tarde para dictarme los números 23-4-30 que anoté en un papel y me condujeron a escribir datos inesperados sobre la abolición del sacrificio perpetuo. Recuerdo aquella voz como masculina, y ya mucho tiempo después comprobé la suma ASCII de 23-4-30 y me quedé anonadado al ver que su resultado es 316. Entonces entendí que quien me habló aquella vez para decirme esos números fue Jesús directamente, y eso me produjo una enorme emoción. Aquella locución me condujo inesperadamente a deducir que la fecha del cumplimiento de la profecía de la abolición del sacrificio perpetuo relatada en Daniel 9:27 se cumpliría el 30 de abril de 2023, solemnidad de San Pío V en el calendario litúrgico del Novus Ordo. Lo más asombroso es que esa fecha llegó. Sucedieron una serie de cosas que me condujeron a dar por cumplida la profecía tal como expliqué en relatos posteriores, y aquellos de ustedes que los hayan leído entenderán de lo que hablo. Al principio les dije que el 34 correspondiente a los días que estuve escuchando el latido también tiene un significado profético. Sin duda me condujo a San Mateo 24:34, cuyo número de capítulo está claramente relacionado con San Juan Bautista y con Jesús, porque el nacimiento de ambos fue un día 24 con una separación de 6 meses. Yo os aseguro que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. San Mateo 24:34. Les he contado muy poco. Son tantas las vivencias que no les he relatado que me gustaría compartir, que no sé si sería capaz de hacerlo al menos por escrito. Y se me pasa por la cabeza que podría ser mediante una entrevista realizada por nuestro hermano Vicente Montesinos, a quien eligió el Señor para llevar adelante este apostolado del resto fiel centrado en Jesús Hostia, que mantiene unidos espiritualmente a muchos hermanos. Mi conclusión como resumen de lo que les he testimoniado es que lo que el Señor nos dice es que está muy ofendido, pero también nos recuerda las enseñanzas del Santo Evangelio,
nos anuncia su pronta justicia y nos recuerda que pronto vendrá en gloria y majestad a rescatar a quienes lo esperamos. Como epílogo les diré que tiene mucho sentido que haya vivido estas intensas experiencias que demuestran que el Señor obra con precisión y se lo ha tomado al pie de la letra. Esto lo digo porque en mi casa tenemos imágenes del Sagrado Corazón de Jesús tanto en el salón como en todas las habitaciones, e incluso un detente que termina con la tradicional frase «El Sagrado Corazón de Jesús está conmigo». Con la esperanza de haber agradado al Señor dando este testimonio, aquí lo dejo. Cuídame, Padre, para que todo lo que haga sea con la intención de agradar a Jesús. Santa Bernadette, ruega por nosotros. San Juan Bautista, ruega por nosotros. San Benedicto XVI, santo súbito y mártir, ruega por nosotros. Virgen del Carmen de Garabandal, ruega por nosotros. Virgen Santísima de Guadalupe, ruega por nosotros. Mater pura y dolorosa de Umbe, ruega por nosotros. Todos los santos y ángeles del cielo, rogad por nosotros. Hasta el cielo no paramos. Santos o nada. Viva Cristo Rey y Pontífice. Viva la Santísima Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra. Queridos hermanos, de nuevo les habla Abraham García, corresponsal del Apostolado de Adoración y Liberación en España. A 28 de junio del año del Señor de 2025. Solemnidad del Inmaculado Corazón de María. Ayer tuve dificultades para grabar el audio de todo lo que les he testimoniado, y me habría gustado tener a tiempo el vídeo para que hubiera sido publicado el día del Sagrado Corazón de Jesús. Son cosas que personalmente asocio al enemigo, que sabemos que está muy rabioso, pero también es verdad que lo que éste alcanza a hacer es porque Dios se lo permite. Pues bien, hoy he entendido el porqué. Grabo este anexo al testimonio porque otra vez he sido testigo de una nueva y gozosa sorpresa. Esta mañana a las 11:39 han sonado exactamente 3 latidos, como siempre por el altavoz derecho. Ya de entrada, que suceda exactamente a la hora que les acabo de decir tiene un maravilloso significado. ¿Por qué? Las 23:39, hora cercana a la oscuridad de la medianoche, representan al Anticristo, ya que el 2339 es uno de sus números, tal como expuse en una de las entregas de datos inesperados. Pero las 11:39, hora opuesta cercana a la luminosidad del mediodía, representan claramente lo contrario, sin duda el domingo sin ocaso y el triunfo del Inmaculado Corazón de María. Pero lo que demuestra que esto es otro mensaje preparado desde el cielo con absoluta precisión es que la suma así de suenan 3 latidos a las 11:39 horas es igual a 1854, que es el año de la proclamación del dogma de la Inmaculada Concepción. Y asombrosamente ha sucedido hoy, día de la solemnidad del Inmaculado Corazón de María. Creo que no hacen falta más explicaciones. Fíjense además en otro detalle importante. Si sumamos 21 minutos a las 11:39, nos vamos a las 12 del mediodía.
lo que representa la máxima luminosidad. Esos 21 minutos nos conducen a Apocalipsis 21, el sublime capítulo en donde la palabra de Dios nos presenta los nuevos cielos y la nueva tierra junto a la Jerusalén celestial descendiendo del cielo. 21 minutos que representan precisamente la llegada del domingo sin ocaso, la plenitud del reino de Cristo en la tierra y, por supuesto, el triunfo del Inmaculado Corazón de María. Si se fijan, también obtenemos el 2112 juntando el 21 de los minutos con el 12 del mediodía. Tras haber llegado al final de este testimonio, supongo que recordarán su profunda significación por ser el número asociado a Apocalipsis 21:12 y al 21 de diciembre, que en el pasado año 2024 es cuando terminó el periodo de 34 días en el que escuché diariamente los latidos del Sagrado Corazón de Jesús. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Inmaculado Corazón de María, sed la salvación mía. Unidos en el Sagrado Corazón de Jesús y en el Inmaculado Corazón de María. Queridos hermanos, una vez más les habla Abraham García, corresponsal del Apostolado de Adoración y Liberación en España, a 10 de julio del año del Señor de 2025. He decidido aportar un segundo anexo porque siendo ya 1 de julio, mientras aún trabajaba en terminar lo antes posible la costosa realización de este vídeo, fui sorprendido con nuevas y hermosas diosidencias entre las que volví a escuchar latidos del Sagrado Corazón de Jesús, pero además me encontré con nuevos hallazgos y considero imprescindible exponerlos. A las 17:30 escuché un único latido. Eso me condujo sin lugar a dudas a Hechos 17:30, un versículo que no requiere de ninguna explicación. Dios, pues, pasando por alto los tiempos de la ignorancia, anuncia ahora a los hombres que todos y en todas partes deben convertirse porque ha fijado el día en que va a juzgar al mundo según justicia por el hombre que ha destinado, dando a todos una garantía al resucitarlo de entre los muertos. Hechos 17:30. El 5 de julio, a las 2:14 de la madrugada, por medio de una diosidencia, el Señor me condujo a un versículo en el que nos transmite su sufrimiento en el huerto de los olivos. Y sumido en agonía, insistía más en su oración. Su sudor se hizo como gotas espesas de sangre que caían en tierra. San Lucas 22:44. Esta diosidencia nada tiene que ver con latidos cardíacos, y considero innecesario explicar cómo se produjo porque además me extendería demasiado. Sin embargo, entre las 2:16 y las 2:17 escuché un montón de latidos seguidos. No los conté, pero intuyo que tal vez duraron un minuto. Buscando un bloque de 2 versículos con significado completo, interpreté que el Señor me estaba transmitiendo la importancia de evitar el comportamiento superficial propio de los fariseos. Por tanto, que nadie os critique por cuestiones de comida o bebida, o a propósito de fiestas de novilunios o sábados. Todo esto es sombra de lo venidero,
pero la realidad es el cuerpo de Cristo. Colosenses 2, 16 al 17. Ya por la mañana, a las 11:53, sonó otro latido, que me condujo una vez más al libro de Isaías, en este caso al importantísimo capítulo profético del siervo sufriente para recordarnos lo que hizo por todos nosotros. Por las fatigas de su alma verá luz, se saciará. Por su conocimiento justificará a mi siervo a muchos y las culpas de ellos él soportará. Isaías 53, 11. Y ese día ya no volví a escuchar más latidos. Estuve casi todo el día fuera de casa tras recibir poco antes de la hora de comer la dolorosa noticia de que mi tía Consuelo, hermana de mi madre, estaba hospitalizada viviendo sus momentos finales. Gracias a Dios llegamos a tiempo para estar con ella y dejó este mundo a las 5:05 de la tarde, lo que tiene una profunda significación porque al ser en día 5 se dan los 3 cincos asociados a San Juan Bautista que les he mencionado con anterioridad. Y en este caso con la particularidad de que mi abuelo materno fue bautizado como Juan porque nació una víspera de la solemnidad del nacimiento de San Juan Bautista, un 23 de junio. Después de haber vuelto tarde a casa por las circunstancias, sin haberme acostado aún, eran ya las 3:50 de la madrugada cuando escuché otro latido, que por el momento es el último que he escuchado y lo entendí como anuncio de la cercanía de su venida como justo juez. Viene nuestro Dios y no se callará. Delante de él un fuego que devora, en torno a él violenta tempestad. Salmos 53. Respecto a los hallazgos con los que me he encontrado estos días, les diré que me he dado cuenta de que la suma de los números de cada celda con estrella de la matriz 1531 con filas ordenadas da como resultado 27 para las Pléyades y 26 para Orión, lo cual es una diosidencia sorprendente, dando por hecho que 2026 sea el año de la parusía y el juicio de las naciones, y 2027 el primero del reino de Cristo. Otra sorpresa grandiosa con la que me he encontrado vuelve a estar relacionada con el 153 o el 351 presentes en el célebre cinturón de Orión, que es el nombre que tradicionalmente recibe el conjunto de 3 estrellas alineadas del centro de la constelación. Me vino inspirada súbitamente la idea de utilizar el término para hacer la suma ASCII. Entonces construí las frases 153, el cinturón de Orión, y 351, el cinturón de Orión, y obtuve como resultado 1888, lo que sin duda es de nuevo una huella de Jesús con su principal número, el 888 directamente asociado a él y a los 144.000 marcados. Además, creo que esta diosidencia viene a confirmar que es correcto asociar la matriz numérica a Orión. Continuando con lo que comenté sobre el aniversario de 351 años en 2024, desde el inicio de las apariciones del Sagrado Corazón de Jesús a Santa Margarita María de Alacoque en 1673, también me he llevado otra sorpresa. Si observan la pantalla, verán que la suma ASCII de Margarita María de Alacoque es exactamente 2024, que es el año en que empecé a escuchar los latidos. Por último, volviendo a lo que expuse sobre Orión acerca de la dificultad de adaptación a la matriz por ser esta plana y ocupar la constelación una curvatura de 20 grados en el firmamento, hace pocos días se me ocurrió valerme de una de las innumerables fotos de gran angular existentes y trazar las líneas de la matriz no de manera equidistante, sino como ven en pantalla. Si se fijan, el encaje es perfecto y además con una perfecta y hermosa simetría tanto en horizontal como en vertical. De esta forma me encontré con otra sorpresa, y es que la célebre nebulosa de Orión, que anteriormente no había considerado,
queda exactamente encuadrada en una celda con el valor 7, el número de la perfección espiritual. Y no solo eso, sino que también marca el centro de un crucifijo formado por las celdas debido a su proporción. Lo más extraordinario de todo es que si sumamos 7 al 26 obtenido al sumar el valor de las 8 estrellas, el resultado es 33, la edad de la crucifixión. También me dio por considerar una novena estrella bastante conocida como perteneciente a la constelación en algunos mapas estelares en los que se la representa con la letra griega eta minúscula, ya que con la matriz trazada de esta manera vi que quedaba dentro de otra celda. Si se fijan en pantalla verán que su valor es 1, que al sumarlo al 33 nos conduce a obtener 34, justamente la duración del periodo en el que escuché a diario los latidos del Sagrado Corazón de Jesús. Además, queda en la celda contigua a las 3 del cinturón de Orión, y juntas conforman 1531, el año de la aparición de la Virgen de Guadalupe. Escuchen una vez más el latido real del Sagrado Corazón de Jesús, y al hacerlo les sugiero que piensen en su pasión, en la que entregó su vida por todos nosotros. Sagrado Corazón de Jesús, ten misericordia de nosotros. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Inmaculado Corazón de María, sed la salvación mía. Viva Cristo Rey y Pontífice. Maranatá, ven Señor Jesús.